Muy buenos días. Que el Dios de la vida siga regocijándose en nosotros, nos siga acompañando. En la mañana de hoy continúo con la tarea que nos hemos propuesto, servirle a la comunidad en punto de situaciones que se van conociendo y que reclaman de nosotros en el mundo del derecho penal, dar las claridades pertinentes o apoyar al menos en la posibilidad del entendimiento. Hemos estado conociendo que aproximadamente 84 personas condenadas en única instancia por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ahora piden se revisen sentencias que han sido emitidas en años como 2014, 2015, 2016, hasta 2017, es decir, cuando han pasado más de 2 o 3 años de haberse emitido esas sentencias y en consecuencia siendo de única instancia por encontrarse debidamente ejecutoriada. La comunidad me habla, por ejemplo, de exministros como Sabas Pretel de la Vega, como Diego Palacios, nos habla de altos funcionarios del gobierno como Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, Alberto Velasco, nos habla de excongresistas como Ferneita Pasco, exgobernadores como Hernando de Luque y un exalcalde de Villavicencio, el señor Franklin El Mono Chaparro. ¿Cómo es que si sus sentencias ya se encuentran ejecutoriadas y fueron emitidas en única instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que no tiene un superior, ahora se nos diga que ellos han pedido su revisión? Frente a ello, tenemos que decir que fue una ardua batalla la que se libró por muchas personas condenadas en única instancia por la Corte, personas que reclamaban la aplicación del artículo 29, inciso cuarto de la Constitución. Concretamente, reclamaban el derecho que tenían a impugnar la sentencia condenatoria, derecho que estaba consagrada no solo en la Constitución, sino también en tratados internacionales, citando para el caso nosotros la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Nueva York, o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No podían entender cómo se negaba la posibilidad de que un tribunal superior les revisara su fallo. Y no se podía entender porque es que el tribunal superior entre los tribunales era la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Insisto, el debate fue arduo, a punto que en muchas oportunidades la Corte Constitucional consideró conforme a la Constitución esas sentencias, aplicando el artículo 31 de la Constitución, que establecía la doble instancia no como una regla, sino que podía tener excepciones. Para la comprensión de la comunidad, debo recordar que en el año 2020, con una decisión de mayo 21, la SU 146, la Corte Constitucional reconoció el derecho a impugnar una sentencia al exministro Andrés Felipe Arias y dijo a la Corte que él tenía derecho a esa situación en atención a que en aplicación de estándares internacionales, toda sentencia emitida desde el día 30 de enero del año 2014 tenía que ser protegida por el artículo 29, inciso cuarto de la Constitución, es decir, tenía que habilitársele la doble instancia. Este ministro fue condenado en julio del año 2014, es decir, 7 meses después de la fecha que tomó como límite la Corte Constitucional. A partir de la Corte abrirle esa posibilidad al ministro, pues todas aquellas personas que se encontraban en su situación dijeron tenemos el mismo derecho y empezaron a elevar solicitudes a la Corte Suprema de Justicia, autoridad que pudo responderles que la sentencia del ministro sería revisada porque fue una orden que emanó de la Corte Constitucional. Era una decisión de tutela, que la tutela tiene efecto interpartes. Pero la Sala de Casación, previendo
que ya era una regla que se había implementado en la Corte Constitucional y que ya era un límite el que se había fijado 30 de enero del año 2014 en adelante, el 3 de septiembre informó que todas las personas que se encontraran dentro de ese rango de emisión de la sentencia podían perfectamente interponer sus impugnaciones y dio un plazo que se venció el viernes hasta el 20 de noviembre del año 2020. Eso explica que estas personas estén hoy solicitando que su sentencia sea revisada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, haciéndolo o aquellos magistrados que no pertenecían a la sala en esa época o por conjueces que complementen lo que se requiera para efectos de completar el quórum que permita decidir. Es decir, a partir del año 2016, a partir del año 2020, aunque se viene diciendo desde el año 2019, hemos recuperado la Constitución para, a partir del artículo 29, inciso cuarto, al menos para todas aquellas sentencias dictadas en única instancia por la Sala de Casación Penal después del 30 de enero del año 2014, habilitar la interposición de recursos. Muchos que han sido objeto de sentencia antes de ese 30 de enero de 2014 están reclamando el mismo derecho. El pensamiento que he elaborado y que aspiro algún día tenga fuerza vinculante dice que a ellos también les asiste la razón. Debe ser así. De conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política Colombiana, los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia prevalecen en el orden jurídico interno. Y uno de esos tratados es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o Pacto de Nueva York. Recordemos que ese Pacto de Nueva York fue aprobado por el Estado colombiano a través de la Ley 74 de 1968. Y su vigencia empezó el 23 de marzo de 1976. ¿Qué dice ese pacto en el artículo 14, numeral quinto? Que las personas tienen derecho a que su sentencia sea conocida por un tribunal superior. Es decir, que las sentencias condenatorias, sin importar quién las profiera, la primera sentencia debe tener la posibilidad de que sea impugnada, de que sea atacada. Si ese pacto, que hace parte del orden jurídico interno, conforme con el artículo 93 de la Constitución, es colombiano por la Ley 74 de 1968 y está rigiendo desde el 23 de marzo de 1976, lo que uno debería concluir es que desde esa fecha toda sentencia que se haya emitido en Colombia tiene derecho a que se le permita ser impugnada independientemente de qué autoridad la emitió. Ese es el pensamiento que venimos construyendo en orden a rescatar, en orden a apropiarnos debidamente de la Constitución, razón por la cual hoy estamos diciendo todas aquellas personas que fueron condenadas después del 30 de enero del año 2014, hoy se les reconoce la posibilidad de impugnar su sentencia. Hoy se les reconoce que no es obstáculo que hayan sido condenados en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia. A un rescate de la Constitución que haga propio los tratados, planteamos que está latente, que existe la posibilidad de que hacia más atrás, desde el 23 de marzo de 1976, fecha en que entró en vigencia la Ley 74 del 68, aprobatoria del Pacto de Nueva York, también se admitan los recursos. Pienso, debería ser la hora de zanjar esta discusión, de resolver este problema y, en definitiva, habilitar esos recursos. Eso no va contra la seguridad jurídica ni atenta contra la administración de justicia. Aspiramos sea entendida la razón por la cual estas sentencias serán revisadas y se aspira a que la totalidad de las sentencias desde el 23 de marzo del año 1976 sean revisadas. Que Dios nos bendiga, que Dios se glorifique en nuestras vidas. Amén y amén.